Muy buenas noches. Gracias por estar nueva vez en su programa Movimiento 360, la verdad desde todos los ángulos. En el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial que desde anoche estoy pensando cómo referirme a él cuando lo presente. Melissa Gilbert, Jorge del Valle y un servidor César Ruiz estaremos aquí por espacio de una hora para darles las mejores de las informaciones y exprimir al invitado del día de hoy. Tenemos al doctor Francisco Domínguez Brito con nosotros. Buenas noches, doctor. Buenas noches para ti, un fuerte abrazo. Elisa será de Puerto Plata, ¿no? Bueno, mi abuelo era de Puerto Plata. Ya. Ah, mira que bien, Melissa, no sabía ese dato. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Pascual Gilbert. Ya. ¿Lo conoce, doctor? Lo que pasa es que yo soy amigo de Gisela Gilbert y no sé si deben ser familia, no. sí. ¿Qué puede ser? Pero no, vamos arriba, milagro, nos pusimos como ¿qué fue lo que pasó? Cuando hice la introducción de usted, obviamente nosotros hacemos nuestra tarea. Sí. Y no sé cómo llamarlo, si procurador, ministro, Amigo suyo, ya doctor. yo compartimos un hermano. Así es. Lo que pasa es que en todas las posiciones que usted ha ocupado. Alberto Perdomo, qué dignidad, qué integridad. Así es. Manejando todos los recursos del mundo y una gente que con la cabeza siempre en alto. Qué bonito. Así mismo Por es. gente como él es que uno debe hacer política. Un gran saludo para nuestro amigo Alberto. Doctor, en política, en el tiempo que usted tiene en política, vamos a entrar directamente, llanamente en política. ¿Cuál usted entiende que ha sido su mayor acierto y su mayor error en el tiempo que ha transcurrido? Yo creo que el mayor acierto es tratar de hacer lo correcto. Y si hay un error, es tal vez no sentirme con las fuerzas en un momento determinado para hacer algo. Y a veces uno mismo se pone límites, percepciones, situaciones. Y tal vez muchas cosas pudieron hacerse bajo el criterio de que yo podía tener la fuerza para ello. ¿Lo entendió después de? Siempre. Yo no soy de las personas que dicen, tú cambiarías muchísimas cosas. No, yo no me arrepiento de nada. No, yo me arrepiento de muchísimas cosas en la vida, en todo el sentido de la palabra. Y la vida es eso. La perfección humana nunca llegará, pero la lucha por la perfección humana debe siempre existir. Yo creo que eso es vital, cómo tratar de ser mejores, cómo tratar de avanzar, cómo tratar de lograr que las cosas se hagan bien. No lo vamos a hacer, estamos cargados de miserias, de egoísmos, de imperfecciones, de miles de cosas, pero también estamos cargados de fuerza, de solidaridad, de valor, de amor a la gente que uno quiere, de solidaridad con aquel que lo necesita. Entonces el mundo va en ese vaivén, está en nosotros tratar de que el angelito bueno sea el que predomine y no el diablito que siempre está al lado también diciéndonos cositas. Entonces, lo entiendo perfectamente. Lo que me hace pensar, doctor, o de verdad que quisiera llamarlo de todos los títulos que usted ha tenido, lo que me hace pensar que usted mantiene sus aspiraciones políticas. Sí. Soy político, apasionado de la política, me gusta la política. Me gusta la política en términos de definición de políticas públicas, aunque parezca redundante, esto lo que quiere decir es hacer, construir. No me gusta la política del ego, de salir en muchas fotos. Yo creo que en un momento determinado tal vez me llamó la atención cuando empecé, cuando uno se tiró la primera foto, tal vez lejos de estar en el gobierno. No, hombre, lejos, cuando uno iba a un programa y yo recortaba mi periodiquito. Al final me fui dando cuenta que vale lo que tú dejas, los legados. La vida va muy rápido. Yo ayer hablaba con alguien, preguntémosles a jóvenes de 18 años quién fue José Francisco Peña Gómez y nadie sabe. Quién fue Joaquín Balaguer y nadie sabe. Quién fue Juan Bosch y nadie sabe. Pero es así, y eso viene a conversación porque yo pregunté quién era Charles Aznavour en un grupo de personas. Porque venía escuchando en Radio Francia aquí, que a veces la escucho. No, venía escuchando que él nació en Líbano. Yo juraba que él había nacido en Francia. Y yo juraba que había nacido en Argelia. Y entonces yo juraba. Y ahí vino la pregunta y casi nadie sabía quién era Charles Aznavour. Entonces, lo que hoy es fama, mañana es nada. Lo que hoy es grandeza,
mañana es polvo. Sin Entonces vale los legados que tú dejas y tu conciencia tranquila de que tú fuiste un ente de camino a la perfección. Perfecto. Que no lo logres, no. Pero eres un soldado a favor de la perfección. Y esa perfección que usted quiere lograr, que nadie lo logra porque no somos Dios, ¿hasta dónde usted cree cuáles son sus aspiraciones? Nunca debe detenerse, ni tú, ni yo, ni tú, nunca debe detenerse en cada una de las áreas en las que estamos. Por ejemplo, ustedes están hoy en medios de comunicación, aparte de su profesión, pero caminan como abogados a procurar una nación donde el Estado de Derecho sea respetado, donde el imperio de la ley sea una norma, donde la seguridad jurídica sea un elemento fundamental en la convivencia de cada uno de nosotros. Entonces, con ello tú construyes cohesión social, progreso, construyes bienestar, construyes una sociedad mejor, más segura, con menos miedo. Por ejemplo, nosotros, ¿quiénes son las personas que más amamos? Uno pudiera decir sus padres, mi mamá. No, son al final nuestros hijos. Nuestros hijos. Y yo quiero que mi hijo, que mi hija no sea violada, por ejemplo. Yo vi en esta semana, en estas 2 semanas, 3 casos de violaciones colectivas. Eso no es normal en la República Dominicana. ¿Qué pasa por las cabezas de esos muchachos que violaron a una joven de 18 años, entre 4 y entre 5? ¿Qué sucede? Una violación grupal. ¿Qué sucede con ello? Entonces sí, cada uno de nosotros tiene que tratar de construir una sociedad donde yo como papá no tenga el miedo a que pueda pasar lo que le pasó al joven que estaba en una estación de gasolina y el que se supone que lo debía cuidar, que lo debía proteger, en un ataque de ira, de descontrol, le da un tiro a ese jovencito de 18 años y lo mata. Pero usted fue en su momento el protagonista o el principal protagonista de que la sociedad se sintiera segura. Usted fue Procurador General de la República. ¿Usted cree que desde ese momento a la fecha ha mermado, ha cambiado, ha sido culpa del Ministerio Público que la sociedad se haya permeado o se haya debilitado? ¿O hay múltiples factores que indiquen lo que está sucediendo en este momento? Mira, hay múltiples factores. Yo siempre desde la Fiscalía, por ejemplo, yo era opuesto a la supuesta mano dura. Y digo entre comillas porque la mano dura real es la del imperio de la ley. Claro. Es que haya régimen de consecuencias. Es como... ¿Usted estaba opuesto a eso? Y yo siempre me ponía porque yo conozco el monstruo por dentro, porque quien salía a matar no era el político que venía a un programa a decir a los ladrones hay que matarlos y recibía el aplauso de mucha gente. No, él no hacía eso. Tenían que buscar a un policía alienado, totalmente perturbado, que mata 20, 30 personas. Pero ese al final terminaba matando gente inocente porque en su decisión y en su mente perturbada él decidía quién era delincuente o no. Y cometía muchísimos errores, como se cometen a diario de personas que mata la policía sin ser nada y al final hacen una nota de prensa diciendo que era un atracador, le ponen un alias y todo el mundo cree que es eso. Y la mayoría de esos equipos, como se les llamaba, terminaron al servicio del narcotráfico. Y busquen a Cabrerita, La Soga. Yo puedo hablar de un sinnúmero de personajes famosos que fueron agentes del narcotráfico, sicarios. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la falta de sensibilidad de matar 40, 60 personas a quemarropa. Tienen que ser personas verdaderamente alienadas. Entonces, por eso yo digo, aquí hay un tema mucho más profundo que tiene que ver con las instituciones, que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con la histeria en los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno del PRM, y no quiero entrar en eso porque no, pero tengo que decirlo. Vamos a entrar, así que tranquilo. No quiero entrar, pero entró en una histeria colectiva porque el crimen se le iba de las manos y decidió hacerse de la vista gorda y que la policía saliera a matar, el famoso chapeo. Y lo que vimos ahora es consecuencia de eso. Es esa libertad que se le da a un policía de decidir por la vida o no de una persona, de decidir si es responsable o no, y ser juez
y aplicar la pena de muerte y todos nosotros aplaudirlo. Y que hace el presidente de la República y que hacen muchos presidentes de la República que hemos tenido, que miran para un lado y no ven ese tema como un tema complejo. Entonces la impunidad en casos sofisticados se mantiene porque la política de lucha contra el crimen es contra atracadores pobres, ni siquiera las bandas organizadas. No, nunca muere un narcotraficante, nunca muere un gran falsificador de tarjetas, nunca muere un gran extorsionador. Se matan a los pobres de la calle, la mitad de ellos inocentes, otra mitad tal vez dedicados al crimen. Y sin embargo, seguimos con el mismo problema y seguirá siempre. ¿Por qué? Porque los que salen a matar también matarán a otras personas ya por sicariato, por encargo. Personas que pueden ser empresarios, una relación hombre-mujer, no te quiero dar la mitad de tus bienes y yo mando a matar a la mujer o viceversa, relaciones de socios y entonces nos quejamos, pero quienes matan son sicarios entrenados por el mismo Estado y eso es lo que pasa. Entonces la situación que nosotros estamos viviendo ahora, según lo que usted está explicando, ahora no, tenemos ya bastante tiempo sufriendo esa inseguridad. Pero se ha acrecentado los llamados intercambios de disparos en los gobiernos del PRM. Paradójicamente, un gobierno que nació de un PRD que defendía las libertades individuales, nunca antes como ahora, nunca, ni en momentos complicados. Y yo he visto tantos intercambios de disparos. Las estadísticas que hay, que han sacado los medios de comunicación, es alarmante, pero las cifras negras de casos que los están escondiendo son enormes. Sin embargo, doctor, discúlpame que lo interrumpa, vamos a una pausa y voy a dejar una pregunta en el aire. Yo no te respondí, perdón. Bueno, después que le contesté, el Interior y Policía, el Ministerio de Interior y Policía ha establecido de que las tasas de homicidios han mermado y han bajado aquí en la República Dominicana. Sin embargo, República Dominicana tiene algo bueno, que en los últimos 25 años ha habido un descenso de la tasa de homicidios. Mi crítica a las autoridades de ahora, y la hago con base, porque quien desarrolló el sistema estadístico fuimos nosotros con un equipo en la Procuraduría. Por ejemplo, en esas estadísticas nosotros poníamos las muertes violentas. Ahí incluía las policías y los casos que no se sabían si eran homicidios, si eran qué. Y eso no está claro, y eso no lo están poniendo. Eso no quiere decir que no ha habido un pico hacia 25 cada 100.000 habitantes como lo tuvimos hace 20 años. Sí. Yo creo que es positivo. Si yo tengo que reconocer algo a la República Dominicana en gobiernos pasados y es que la tasa de secuestro es mínima en comparación con los demás países. Yo creo que eso es importante. Sin embargo, lo que vale ahora es cómo yo logro crear un régimen de persecución donde la impunidad no sea la regla. Y eso tiene que ver con la investigación y eso tiene que ver con la persecución dentro de los tribunales. Y ahí es que no hemos avanzado. ¿Por qué no hemos avanzado? Porque el gobierno creyó que la reforma policial era un uniforme muy bonito y cuando el uniforme no era suficiente para vendérselo a la sociedad, creyó que había que salir a matar personas. Bien, doctor, si nos permite, y disculpe la interrupción, pero regresamos en un momentito.
Volvemos nuevamente con su programa Movimiento 360 y hoy tenemos como invitado al doctor Domínguez Brito, que es un placer para nosotros tenerlo aquí. Doctor, tenemos unas inquietudes en cuanto a su posición o cómo usted ve el panorama sociopolítico, tomando en cuenta estas nuevas legislaciones y estos cambios que se han querido implementar, e incluso estos baches que han surgido en el camino con lo que yo le llamo reforma fiscal. César le dice el plan anticrisis, la situación existente con el Código Penal y obviamente el Código Laboral que se ha intentado también modificar. Recuerda que el doctor fue ministro de Trabajo. Sí, fíjate que la gran coincidencia en todos estos temas de reforma es la improvisación, es la falta de visión, es no determinar cuál es el problema y qué yo quiero resolver. Y si vamos al área judicial, aprobaron un código procesal penal reciente sin leerlo, sin estudiarlo, a la carrera. Sin vacatio leyes, porque ni siquiera le dio tiempo, dado la advertencia que había hecho el Tribunal Constitucional, y hacen las cosas a lo loco. Eso es un código que empeoró el antiguo código, que ya tenía serias dificultades. Y si a mí me preguntan, es un código flojo que favorece el crimen y la delincuencia. No es garantista. Sí, ni siquiera garantista, porque las garantías descansan en reglas claras. Y este código replica todo lo que es la lentitud del proceso, todo lo que es el encarecimiento en términos económicos de los procesos, y no me garantiza absolutamente nada en cuanto a mejora ni de garantías individuales, ni tampoco en cuanto a la lucha efectiva contra el crimen. Sobre todo ahí es mi mayor crítica. Con el Código Penal igual, tienen un año de vacatio leyes para corregir algún error, y ahora la carrera, porque lo amenazaron con un paro nacional, porque le tuvieron miedo a comunicadores que tienen una gran influencia en la sociedad dominicana, entonces salen corriendo y arman un drama. Igual, la misma histeria, y a eso es que yo me refiero. Y eso con respecto a esas reformas. El gobierno perdió una oportunidad hermosa de una gran ola de reforma judicial y la ha perdido. Tienen mayoría, pero no tienen visión. Luego cogen la parte laboral. Siguen dando vueltas, empantanados y vueltas. Eddie Olivares hizo una crítica, es ministro de Trabajo, alguien que yo aprecio y quiero y lo respeto. Un saludo para él. Porque ha sido siempre un funcionario que yo respeto. Yo vivo defendiéndolo, eso me va a crear un problema a mí, pero sobre todo a él. Realmente es un problema porque yo siento que es una reforma que no va a los problemas reales. Sigue pensando que la sociedad dominicana es la misma sociedad de hace 40 años. Y he dicho, miren, aquí hay dos problemas graves. Las MIPYMES o las pequeñas empresas pueden quebrar en un proceso laboral. Hay que cuidarlas. ¿Sí? Hay que cuidarlas. Segundo, el trabajador dominicano hoy quiere más libertad. Déjenlo decidir. Si yo trabajo en zona franca y yo lo que quiero durar es 2 años en esa empresa, y yo quiero que me liquiden todos los años, pero que sea el trabajador que decida. No me le ponga tantas trabas. Si yo quiero trabajar desde mi casa, no me le pongan a ese código una reglamentación que la copiaron de una resolución del Ministerio de Trabajo, que pone 1000 requisitos, pero si yo quiero trabajar desde mi casa, abajo de una mata, porque yo no quiero estar trancado, o frente a una playa, viendo el mar, y el empleador no se opone, no me fuñan. Hay que darle libertad al trabajador. Si yo quiero trabajar 4 días a la semana, aunque sea 10 horas, porque yo quiero irme para la playa los viernes, los sábados y los domingos, y el empleador está de acuerdo, pues no me defienda, compadre. Deje que yo quiero pasarme mis 3 días en la loma, haciendo asopado y haciendo lo que yo quiera. ¿En su gestión se hizo alguna reforma laboral? No hubo. No entró en el debate, no hubo. En mi gestión se trabajó el tema de la cesantía. Sí. Que es otro de los temas que se está hablando de eliminar o de no eliminar, pero ¿cómo pueden hablar de eso si no hay siquiera un estudio actuarial? Nosotros empezamos el estudio actuarial, al final no se completó y ya iba a estar desfasado para esta época, pero yo fui y visité al Senado, yo le dije, no hablen de eso porque ustedes están improvisando. No se puede hablar de reforma en términos de cesantía sin los estudios del lugar, porque lo que tú crees que le conviene a uno, cuando tú hagas el estudio te vas a dar cuenta que no te conviene nada.
Yo incluso... Lo estamos dejando hablar porque... Yo incluso fui abogado. Yo decía que el tema del pasivo laboral, que es otro de los temas, es más complejo porque es un pasivo incierto. Entonces también hay que definir qué es y qué no es. Y esta discusión no puede llevarse aquí simplemente de boca. Tiene que ser con estudios a realizar. Usted pudiera entender que la reforma laboral no se ha hecho porque hasta hace 2 meses estaba prácticamente lista. Pero mejor que no se apruebe. Sí, lo que están aprobando, aunque Eddie decía que debía aprobarse, pero yo no estoy de acuerdo. Eso tiene que ¿Quién usted entiende que lo está torpedeando? No sé quién, pero yo no estoy de acuerdo con una reforma que no toma en cuenta los elementos que yo te he dicho. Que no es lo suficientemente clara como para que un salón de belleza, o sea, que no tiene, la mujer pierda, la dueña del salón, que tiene 40 años, pierda todos sus equipos por un error de forma en un despido. No, espérate. ¿Es una posición suya o es una posición del partido? Mía, okay, por mi experiencia, y la canalicé con Cholitín, que fue muy amable, el senador que tenía de la Altagracia, lo respeto, también lo aprecio, y fue muy amable. No pasó así con el Código Procesal Penal, que yo quise hablar y no ¿Usted tiene muchos amigos en el actual gobierno? Sí, muchísimo. Y gente que yo quiero muchísimo también, sí. Sí. Aunque no esté de acuerdo con ellos. Aspiraciones. Sobre todo, ¿cómo voy a estar de acuerdo con esta ley nueva de, ¿cómo que tú le llamas? La reforma fiscal. Anticristo. Plan anticrisis. Anticristo. Anticrisis. Yo creo que... Anticrisis. Es un anticristo. Pero espérate, tú sabes lo que es. Ahora, que todas las transacciones financieras, tú aumentarla aún más. Porque ya no es un impuesto como el ITEVI, donde tú compras y ventas. Es que hasta si tú le vas a dar a tus hijos para que vayan a la universidad 5,000 pesos y le haces una transferencia, tú también tienes que pagar impuestos. Pero ustedes también en el gobierno no, así no, pero no se le aumentó. No, ahora este aumento no. Ustedes lo tenían. Por Dios. Hablo de ustedes que eran en el gobierno del PLD. Tampoco fue el gobierno del PLD, tengo entendido que fue el gobierno anterior. Pero el 0.015 lo mantuvo, pero no debe ser. No debe ser. Pero está de acuerdo que... Pero ¿cómo voy a estar de acuerdo con tantos impuestos si aumentan la nómina? Y el gasto corriente, el gobierno está atrapado en lo que le llaman la trampa del gasto corriente. Si las botellas han llenado todas las dependencias públicas. No le contestó una pregunta a Melissa, me la contestó a mí. No, y Melissa me preguntó sobre el plan anticristo. Y sí, no puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo porque el gobierno tiene que arreglar su casa primero. Si yo lleno de nómina y de botellas y gasto todo el dinero que recaudo, no me venga a poner más impuestos. Si yo soy, por ejemplo, un gobierno que comienza a dar pensiones a gente de 40 años y que nunca ha trabajado en el Estado porque son dirigentes del PRM, no me ponga más impuestos. Si yo como gobierno, por ejemplo, endeudo el país a tal extremo que el 30% de todos los ingresos tributarios es para pagar intereses, ni siquiera capital, no me ponga más impuestos. Si yo soy incapaz de corregir el tema eléctrico y encontré un subsidio de $700 millones, ya voy por 2,000, y soy incapaz de planificar porque tengo que contratar plantas en Asua, primero 1, luego 2, luego 3, donde el costo de energía que tú estás pagando es 5 o 6 veces más que Punta Catalina. Explícame tú, dímelo tú a mí. ¿Por qué más impuestos para pagar la negligencia de un gobierno? ¿Por qué tú eres tan torpe? ¿Por qué eres tan torpe que tienes que contaminar Asua, combustible diésel, 3 plantas creo que turcas o no sé de dónde, pagando 5 o 6 veces para ni siquiera ser capaz de mantener estabilidad en el sistema, porque nunca antes en la historia habíamos tenido 2 blackouts en menos de 6 meses? Disculpe, doctor, hay algo... No vamos a avanzar así. Este gobierno tiene problemas. Y una cosa... El PLD salió porque también tenía problemas en pero el 2020. Pero dejamos la jornada extendida. Nunca antes tantas obras. Dejamos el 911 que cada día se deteriora. Dejamos una huella. ¿Por qué salió, doctor? Hay 2 razones básicas. Hubo una división interna. Hubo una división interna. Que al parecer, y escúchame que lo interrumpa, según un precandidato presidencial, sí, dijo eso. Da por un hecho. O tal vez no lo dijo, ¿no? ¿No lo dijo? No sé. Yo lo vi. No, yo creo que no, yo no. Dio por un hecho de que en las internas del Partido de la Liberación Dominicana
al candidato doctor Leonel Fernández le hicieron un fraude para poder candidatear al señor Gonzalo Castillo. Bueno, Gonzalo Castillo no lo conoce nadie, al penco. Lo que te quiero decir, el PLD pierde porque también cometió errores, pero jamás los errores que se están cometiendo aquí. Pero una pregunta, doctor, la oposición que ha vimos una imagen de arrogancia también, yo creo que eso también nos hizo mucho daño. Sí, ¿verdad? Parecíamos como muy guapitos, muy paraditos y eso... Menos usted. A la gente no le gusta eso. Usted se puso guapito, ¿eh? Yo me he puesto guapito. Cuando hicieron las internas, que fue por el puesto, usted se puso guapito, ¿no? Por eso me cayeron los cabellos. Yo sé que usted se puso guapito. La oposición... Yo espero que tú lo traiciones y te ponga también, ¿eh? Yo me pongo. La oposición ha atacado mucho... El cabello, para que la gente entienda. La oposición ha atacado mucho la situación del gobierno, toda esta celeridad en la aprobación de estas piezas legislativas, de la situación económica. Pero, ¿cuál ha sido la posición presentada por esos partidos opositores para ayudar quizás o proponer al gobierno una solución a la situación que está sucediendo ahora y que podrá verse un poquito más apretada, para decirlo de alguna forma, con estas nuevas leyes? Porque a veces es fácil, y usted que ha estado en el gobierno, a veces es fácil nosotros que nunca hemos estado, atacar, porque yo lo estoy viendo como ciudadana. Claro. Ahora, es fácil para los partidos opositores cuando salen del gobierno atacar también, pero ¿cuál ha sido el paso que han dado para proponer un cambio real, ayudar al gobierno? Porque al final nosotros no estamos tratando de resolver por el partido que venga. Estamos hablando país, estamos hablando futuro, estamos hablando de... Continuidad de Estado. Claro, una continuidad de Estado. Lamentablemente aquí lo que se ha visto es que yo llego, yo quiero manejar la casa como entiendo, quiero hacer las cosas según entiendo mejor. Lo que hizo el otro lo hizo mal, pero los partidos deberían sentarse, buscar una solución en común, porque al final quisieran, entiendo yo, y usted me corrige, que cuando reciban un país no lo reciban en la ruina, no lo reciban, o sea, que sea una situación, bueno, tú te quedaste aquí, déjame continuar, déjame mejorar. Entonces, ciertamente lo que usted está diciendo son los datos, son los números, es todo. Pero lo voy a dejar con esa preguntita para que me responda luego que vengamos de la pausa. ¿Cuáles son esas soluciones que ustedes como PLD Así no se vale le tampoco, han tú me ilusionas con una pregunta y luego me... Pero ya regresamos en breve. Bienvenido nuevamente a su programa Movimiento 360. Doctor, se quedó una preguntita en el aire en el último segmento.
¿cuál es la propuesta real que el PLD está haciendo o pudiese presentarle al gobierno para mejorar esta situación? ¿Existe? Claro que sí, y me gusta esta pregunta porque te voy a poner un ejemplo. Denuncia y propone. Yo creo que esa es la facultad y la decisión de un político. Volvemos al tema de la policía. 8 meses, 9 meses tienen un proyecto de ley sobre la supuesta reforma policial, que no es la ley lo que la va a reformar, pero está engavetada. Matan a este joven de manera inmisericordia y corriendo la aprueban en lecturas consecutivas y de emergencia. Eso es improvisación, eso hay que denunciarlo, eso hay que decirlo. Pero yo también tengo mi propuesta. Yo le diría, no, es que no es un papel lo que va a reformar, es la cultura. Claro. Es que tú tienes que empezar por paso. Empieza con la investigativa y luego sigue con la preventiva. Comienza con el sistema de reclutamiento. Si se hace un sistema de reclutamiento correcto, probablemente ese muchacho que mató al otro casi niño no sucede. Si tú le pones constantemente el polígrafo a los policías, probablemente no veremos el vaqueo en los puntos de droga y la corrupción que muchas veces sucede en la policía. Si tú haces evaluación de desempeño constante, con robos, con atracos, con homicidios, con asesinatos, con delitos electrónicos, probablemente tú vas a tener una profesionalidad mayor. Si tú le das orgullo al policía, honor, que cuando la gente lo vea diga, wow, yo quiero ser policía, que el niño quiera ser policía, que eso sea un privilegio como sucedió con los AMET aquella vez o con los agentes penitenciarios, entonces tú lo logras. Si tú tienes un salario de un policía de investigación que es abogado, que tiene maestría y que no puede ser menor a 150,000 pesos, entonces, y apartamento y seguridad social, entonces tú haces una verdadera reforma. Pero todo lo demás es cosmético. Es dinero para comprar un uniforme donde probablemente alguien se ganó muchísimo dinero. Entonces, sí, es denunciar lo mal hecho, reconocer lo bien hecho, pero sobre todo proponer en cuanto a lo mal hecho, cómo mejorar la situación. Y esa es mi posición en cada una de las áreas que podamos discutir en este momento. Bien, cambiando diametralmente el tema, no es un secreto para nadie de que usted es precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, ¿cierto? Sí. También me lo dijo fuera del aire. Sí. Con la entrada en la palestra del candidato de Danilo Medina, que es Gonzalo Castillo, ¿usted entiende que ha habido o puede haber algún tipo de división a lo interno del PLD? Que tú tienes una premisa y una canana que tal vez no es así. Yo entiendo que el presidente será imparcial en todo esto, que el PLD va a elegir el candidato que genere más confianza y credibilidad en la población, que vamos a terminar unidos, y que para eso es muy importante el respeto. Por ejemplo, que yo ponga de mi parte y mantenga pleno respeto a los demás aspirantes, eso es muy importante. Entonces, por ahí es que debemos ¿Usted le está caminar. mandando mensajes a alguno de los precandidatos con eso? No, simplemente estoy diciendo que es fundamental que suceda y tiene que darse no solamente arriba. Fíjate que nosotros los dominicanos tenemos que cuidar algo, sobre todo, la institucionalidad. El PRD se dividió y trajo el PRM porque no lograron. El Partido Reformista perdió y casi desaparece. El PLD se dividió, se formó otro partido que es el de la Fuerza del Pueblo. Muchas de estas cosas pasan porque no hay reglas claras, no hay respeto a las normas, queremos hacer las cosas a veces porque sí, el ego nuestro tal vez es más grande que la institución, miles de factores. Y eso se da arriba y se da abajo. Se da esos conflictos en el barrio, en las direcciones políticas de todos los partidos. Hay que comenzar a aprender a conciliar, a respetarnos, a saber que yo no necesariamente tengo la verdad, que tal vez estoy equivocado, a persuadir, claro, a dejar temas que nos desunen para después y concentrarnos en aquellos que nos unen. Yo pienso que eso es importante porque cuando tú impones, cuando tú te crees muy guapo, entonces se rompe la soga y eso no es bueno. Doctor, y usted tocando ese temita, háblenos por favor de la consulta. Bueno, nosotros estamos embarcados en elegir un candidato. Tendremos que hacerlo de conformidad a los parámetros establecidos, legales, jurisprudenciales.
debido proceso y el PLD hará lo que sea correcto. Eso es lo que yo espero, creo y considero. Usted está en campaña plenamente 24/7, llevando una idea, cuál es mi visión de país, qué yo creo con el medio ambiente, qué yo creo del cambio climático, qué yo creo del riesgo que tenemos. Hoy Santo Domingo tiene las temperaturas más altas que probablemente ha tenido desde que se está midiendo la temperatura. Europa ni hablar, los Estados Unidos también, la posibilidad de que los huracanes destruyan todo el sistema productivo de la República Dominicana, no solamente el turismo, sino el sistema eléctrico. ¿Qué hacer? Yo le he propuesto al gobierno varias veces y como presidente lo voy a hacer, una comisión de adaptación ante el cambio climático, que tenga puntos muy claves. Por ejemplo, las personas que están al lado de los ríos tienen que ser evacuadas y tienen que ser relocalizadas en otros lugares. Segundo, aquí hay que comenzar un soterrado de los cables eléctricos. Claro. Esto no puede seguir porque un huracán puede destruir todo lo que nosotros tenemos. Tercero, el tema de las infraestructuras. No podemos seguir construyendo puentes que al primer aguacero que viene con mucha agua se caiga, y eso está pasando con puentes de poco tiempo y a veces puentes de cuando Trujillo todavía se mantienen y han aguantado todo. ¿Qué pasa cuando hay más tecnología? Entonces, esas son las medidas que tenemos que tomar. Yo no puedo seguir construyendo al margen de las amenazas que vienen. Y eso en cuanto al cambio climático y en las medidas de adaptación, pero aquí habrá serios problemas en la agricultura, la escasez de agua que va a encarecer los productos nuestros, todo lo referente a un cambio de temperatura que provoca nuevas plagas y provoca enfermedades en todo lo que es el cultivo, o sea, todo ello. Entonces, yo aspiro a presidente para que cuando yo sea presidente, yo que conozco el tema, que domino el tema, pueda llevar propuestas claras. Ahora, yo no quiero que vayan a la presidencia de la República personas que no tienen idea de nada de esto. No lo quiero, no porque soy aspirante, sino porque también soy ciudadano de la República Dominicana. Entonces, yo quisiera que veamos el tema de la educación. Señores, ustedes son abogados. La inteligencia artificial cambió hasta la instancia, los escritos ampliatorios, todo, y lo va a cambiar todo en la medicina, en la agricultura, la robótica va a cambiar la manufactura. Si nosotros no estamos preparados, nosotros nos vamos a quedar bastante rezagados. Entonces yo abogo por un sistema educativo que se concentre, en vez de memorizar y embotellarnos cosas, en aprender a razonar, a pensar, en desarrollar habilidades, en lograr que yo como ser humano pueda ser capaz de resolver problemas, pero también en la resiliencia, en que yo no me agobie. Ahora muchos jóvenes porque fracasan se agobian y se deprimen. No, eso tiene que ser parte de la vida. No lo veas así. El fracaso es parte de nuestra existencia. Yo quiero educar a nuestros muchachos y del triunfo. Nada, me caí, me levanto otra vez. Nada, fracasé y bueno, pues yo sigo para adelante. Lo que yo no me puedo detener, ni ponerme a llorar, doctor, ni decir no se puede. Y eso es lo que yo quisiera hacer. Y si soy presidente, me voy a concentrar en estas cosas. Me gustan sus propuestas, pero me preocupa de dónde va a salir el dinero para llevar a cabo todas esas cosas. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo te voy a poner un ejemplo. Eso implica aumento de más impuestos. No, un ejemplo. Otra reforma fiscal, doctor. A ti te dieron francés, ¿verdad? Sí. Y a veces tal vez ni el profesor sabía francés. Puede ser en algún caso. Pero claro que sí, en las escuelas pues yo conozco bien. Claro. O sea, es que nosotros tenemos que tomar decisiones. No podemos seguir, eso no es cuestión de dinero. Es cuestión de dinero que yo, en vez de dar una materia que nadie va a aprender, en vez de trabajar con memorización, en vez de razonamiento, eso cuesta, ¿no? Eso es lo que requiere. Quiero decir, vamos de nuevo con la lo inversión otro. de la infraestructura, la inversión de la mejoría tú en los salarios. Tú tienes dos posibilidades. O gasto corriente con clientelismo y populismo, o gasto que genere retorno, que puede ser el gasto de capital. Y ahí puedo dividirlo mejor en dos: en infraestructuras que me den retorno, como acueductos, carreteras, o capital humano, que es la que yo más abogo. Es decir, que yo te prepare, tú generas más riquezas, como
como en todos los países desarrollados del mundo. Entonces, ¿qué le pasa a nuestros gobiernos? Y sobre todo este gobierno, que aumentó la nómina en 100.000 personas, aumentó las pensiones en más de 40.000 o 30.000 millones de pesos, la negligencia del sistema eléctrico y la inversión de los préstamos en ese populismo y clientelismo. Eso al final te da gente felices. Por ejemplo, cada estudiante los pleitos que se dan entre los papás y los hijos porque el gobierno le mandó 1.500 pesos. Y el hijo le dice, no mami, son para mí, para comérmelo de helado. Y la mamá dice, no, que esto es para él. Yo no voy a decir que es malo si a ti te sobra el dinero. Yo lo que te estoy diciendo, con eso tú no estás resolviendo nada. Mejora la calidad de la educación, mejora la formación del maestro, mejora las condiciones del desayuno escolar, de la jornada extendida. Usted está viendo en un país, en un mundo perfecto, doctor. No. Yo simplemente quiero hacer lo que hizo tal vez Corea del Sur, lo que hizo Singapur, Taiwán, lo que hizo Irlanda, lo que ha hecho Taiwán, lo que está haciendo China. Hoy China, con 1.000 y pico de millones de habitantes, se concentró básicamente en la investigación, en la formación de capital humano, y hoy ellos están cosechando eso. Doctor, eso es un mundo perfecto. Señores, venimos en un momento en nuestro último segmento de su programa Movimiento 360. Gracias por seguir con nosotros. Doctor, voy a ir directo al grano. Usted es precandidato por el Partido de la Liberación Dominicana. Mucha honra, sí. Por lo que he visto, usted está marcando bastante bien, independientemente de que el penco haya entrado y lo llamo el penco de manera muy gentil, porque así es que se conoce. Si dijera Gonzalo Castillo, a lo mejor no lo conocen en la República Dominicana. En el hipotético e improbable caso de que usted no surja o no gane la consulta, ¿eso podría marcar su fin en la política dominicana? No, yo seguiré en política hasta que muera. Para mí la política es una vocación. Me gusta aportar, me gusta evaluar, me gusta decir lo que creo, pero también me gusta el accionar, promover que la gente haga cosas. Yo te decía fuera del aire, por ejemplo, a mí me gusta trabajar mucho con los jóvenes que quieren aspirar a puestos municipales, a las alcaldías. Y yo les decía, mire, no se dejen presionar a tal nivel que ustedes no dispongan de los recursos necesarios como para que el cementerio esté arregladito y bonito, para que tenga iluminación las calles, para que estén limpiecitas, sin toda esa tierrita, no solamente basura, sin hacer proyectos de reciclaje y educación ambiental. No dejen que se le pasen 4 años sin dejar un legado en las instalaciones deportivas. No dejen que le pase el tiempo y ese esfuerzo sin usted haber significado nada para su comunidad. Y a mí me apasiona ese tipo de temas. Me gusta, por ejemplo, decirle a ellos hay que llenar de flores trinitarias, por ejemplo, todos los alrededores. Vamos a arborizar todo lo que es en la carretera. Vamos a tenerla pintadita. Yo soy
fanático con los ojos de gato, pero me molesta que aquí en una autopista le ponen los ojos de gato, sí, en las autopistas se hunden de una vez porque están mal puestos. Entonces, la carretera tiene que ser segura, iluminada, pintada, porque salvamos vidas. Entonces, a mí me llena mucho de satisfacción. Yo peleé mucho contra los cruces, total, no me hicieron caso. Y la vida es tan grande y tan misteriosa que 2 años después yo tuve un accidente que casi me mato en uno de esos cruces. Oh, Dios lo libre. Entonces, fíjate que por ese tipo de cosas, no solo por mí, porque yo me pude haber matado en algo que yo defendía, que no existiera esos cruces irregulares, hasta por la gente. Y yo creo que eso es lo bonito de la política. Hay encuestas que ponen al PRM por encima de los 2 partidos de la oposición, que en lo personal entiendo que todavía no hay oposición. Y se están disputando el PLD y la Fuerza del Pueblo la segunda posición. Vamos a hacer un análisis partiendo del hecho de que el oficialismo está en primera posición. En la segunda posición, ¿quién usted cree que está? ¿El PLD o la Fuerza del Pueblo? Vamos a coger tu análisis. Básicamente fue la Gallup de Diario Libre, que es un medio respetado. Y ninguno. Exacto. Y dice que el PRM hace 1 año y pico tenía un 50 y ahora tiene un 30. Así es. Ustedes que son inteligentes saben que lo peor en las estadísticas es la tendencia. Cuando hay una tendencia, mire, y usted 1 año baja de un 50 a un 30, usted va a terminar un 20. Si yo asumo como válida esa encuesta, el PRM queda en tercer lugar. Caso Calamar. En el caso Calamar, 2 o 3 exfuncionarios del gobierno pasado fueron descargados, por llamarlo, le dieron un no lugar en la preliminar. Sin embargo, personas que no eran parte del gobierno, se mantienen dentro del cargo, dentro del expediente, perdón. ¿Usted entiende que ha habido persecución política por parte del gobierno? Mira, yo tengo una visión. Esa pregunta se le quería hacer a Jorge, no. Sí, pero ya Jorge, aquí un abrazo, Jorge. No le diste chance. ¿Cómo tú estás? Señor, yo lo conocí casi un niño. Sí. Pero te da de sorpresa. Pero qué alegría verte, de verdad que sí, ay, qué alegría, Dios te bendiga, wow. Señor, ahora me quedé con eso ahí de ti. Te estoy imaginando. Sí, pero él no se ha puesto cabello, ¿no? Él ha mantenido. Él va para allá. Mira, primero, mi visión de la corrupción. No me importa de qué partido sea, debe prevalecer siempre la verdad, la justicia, no puede haber impunidad, nadie tiene derecho a coger lo ajeno y bajo ese parámetro yo siempre trabajo. Segundo, debe haber y respetarse un Estado de Derecho, existen los mecanismos y eso es fundamental, un debido proceso, Estado de Derecho. Tercero, el gobierno abusó en una retórica, en una campaña contra el PLD. El PRM no es más honesto que el PLD, no es verdad. No solo por casos como el de Senasa y otros casos más, sino por la influencia que tuvo el microtráfico y el narcotráfico en el financiamiento ilícito de sus campañas. Usted no puede venir como gobierno a dar lecciones al Partido de la Liberación Dominicana. Y eso siempre nosotros lo vamos a decir. Pero siempre bajo el parámetro de que prevalezca la verdad y la justicia. Siempre voy a defender eso. Yo aspiro a presidente y si alguien en mi gobierno coge lo ajeno, se roba la medicina para que alguien se muera, eso es intolerable y tiene que haber consecuencias. Bueno, este tiene gobierno, siempre que haber consecuencias. Este gobierno también hizo régimen de consecuencias. No ha hecho nada. Si tú coges el caso de Senasa, fue luego de una investigación periodística y eso se sabía en todos los corrillos. Y así como ese, yo te puedo enumerar cientos de casos que están ahí. Ahora dice que son 46. Y que no ha habido. Son muchos casos. Sí. Jorge. Pasa que llegué tarde, entonces es el problema. Le pido disculpas a los televidentes. No sé de qué hemos hablado, pero yo quería unirme al panel solamente no solamente, siempre para mí tú sabes que es un súper placer hablar. Él fue mi jefe, señores. Trabajó, me acogió, gracias a Dios, en la Fiscalía del Distrito. Te contado un tiempecito. Magistrado, bueno, doctor, primarias del PLD. ¿Usted ha tenido problemas o ha expresado algún tipo de problemas sobre esa primaria? ¿Qué está pasando allí? Para llegar a otra pregunta luego. ¿Qué está pasando? Que estamos en conversaciones, que estamos en diálogo,
que el PLD va a hacer lo correcto, de acuerdo con la ley y de acuerdo con las circunstancias. Pero la ley establece que es en octubre del Bueno, año pues que viene. ten la seguridad que vamos a hacer lo Ellos correcto. tienen la consulta. Ellos le buscaron un bajadero. Y vamos a conversar a lo interno y vamos a hacer lo correcto y nunca al margen de la ley. Eso es lo que yo aspiro, quiero, pretendo y creo que así será. Se ha interpretado de unas declaraciones que dio Francisco Javier García en un programa de radio, de que en el 2019, esa primaria, en la que Gonzalo Castillo también compitió contra usted, bueno, usted fue con una encuesta, ¿verdad? Se ha interpretado que lo que dijo Francisco Javier es que hubo fraude en esas primarias. De la Fuerza del Pueblo, desde siempre se ha dicho exactamente lo mismo. Fueron limpias. El algoritmo. El algoritmo, lo que sea, fueron limpias. Mira, como yo soy un promotor a lo interno. Y le pregunto por qué, Sí, viene, ¿eh? Te oigo. Yo soy un promotor a lo interno de que ninguno de nosotros diga o haga cosas que pueda lesionar la unidad y el respeto entre los aspirantes. Por eso no quisiera yo entrar en ese debate de verdad. No voy a echarle limón a la llaga, sino que voy a seguir abogando porque las cosas caminen bien. Ok, bueno, está Un bien. derecho, sí. podría Digo, decir, tal doctor, vez, que explicación porque en este positiva- país hay mucho autoritarismo. Tal vez Jorge no quiere que yo diga eso. No, en absoluto, para nada. En absoluto, para nada. Él quiso decir- Jorge, tú que eres jurista, la ley del DNI famosa, ¿en qué quedó hoy? ¿La ley? Del DNI, que por ejemplo, si yo denunciaba algo aquí. Le ha sacado el bulto de la pregunta fuerte, pero, Sí, pero sí, entremos sí, en sí, eso. sí. Ley No, de era DNI. preguntando porque me quedé con Jorge, esa, no me Jorge, el acordaba. programa entero me he estado en eso. Licenciado, las primarias, insisto con la primaria del PLD, ¿eh? Sí, vale. Insisto con la primaria del PLD. ¿Están las condiciones dadas para que haya una consulta limpia dentro de ese partido? Mira, hay retos. Hay retos que tienen que ver con los padrones. La Junta Central Electoral ha establecido el 31 de julio de este año, ahora este mes, para depositar todos los partidos políticos los padrones. Eso es un tema muy, muy importante. Tenemos retos que tienen que ver con posiciones institucionales, llámese Tribunal Superior Electoral o Junta Central Electoral o el mismo Ministerio de Educación y las escuelas. Tenemos retos también a lo interno, establecer los mecanismos, llámese la constitución de los centros de votación, de consulta. Son retos que tenemos. Pero sobre todo ese reto institucional de legalidad, yo creo que ese es muy importante, muy importante. Siempre existe ese reto. Y por eso nosotros vamos a hacer, tenemos que hacer, estamos obligados a hacer como partido político lo que sea correcto. Eso tiene muchas aristas que indudablemente están ahí. Ahora, mi posición como aspirante es que siempre hagamos lo que es correcto y que trabajemos en base a esos parámetros. Okay. Entonces sí, esto está preparado para octubre, dependiendo de lo que te he dicho. Eso también implica nuevos retos en los que tenemos que entrar ahora rápidamente, como las candidaturas municipales y congresionales. Por ejemplo, ¿quién va a ser el candidato a alcalde del PLD en el Distrito Nacional? Yo tengo el mío se llama Jorge Félix Pacheco. Okay. Si fuera por mí, pero yo no soy el partido somos muchas personas. ¿Quién debe ser? ¿Quién debe ser la candidata o el candidato a senador por el Distrito Nacional? El PLD tiene que abocarse ahora a decidir dónde habrá reservas, dónde no, y dónde promover la libre competencia para que se estimulen y el partido salga a las calles. Entonces, todas esas aristas se van a conjugar con la misma selección del candidato presidencial. Me dio una alegría enorme verte, Jorge, porque hablando contigo te estoy viendo en esos pasillos, haciendo la cosa con esa seriedad, así como tú lo hacías. No, lindo era eso, y tú te llenabas de orgullo cuando tú veías eso. Qué bonito es ser, trabajar en el sector público cuando se trabajaba como lo hicimos nosotros allá. Eso es verdad. Fuerte abrazo. Por eso nos pegamos de Jorge. Muy bien, también pegado. Muy bien. Bueno, para mí también es, esa palabra me conmueven ahora y no sé ni cómo despedirlo. Solamente decir gracias, magistrado, y gracias a ustedes, público televidente. Nos vemos.